Omar Rukvari, venezolano, triunfando en Suecia. Omar, estuve viendo que después de ganar varios premios y publicar varios videos en YouTube, fue cuando te diste a conocer. Cuéntanos de eso, háblanos de eso, por favor. Bueno, yo comencé con 11, 12 años y empecé a cantar en competencias así de niños y así. Entonces mi mamá siempre me filmaba y después nosotros sacábamos los videos y cuando yo estaba cantando y después me encontraron el management que quería hacer una banda, pues. Esa es mi canción Telephone que están viendo ahí ahorita. Ese video es una canción tiene un año ya creo, del año pasado. Bueno, no, y me encontraron por YouTube y después me llamaron y me dijeron, mira, nosotros vamos a hacer una banda y queremos que tú vengas para la capital, Estocolmo, y para conocerte y a ver si tú quieres ser uno de los chicos en la banda. Entonces me metí en la banda y fue ahí donde comenzó todo, pues. Tienes un tema que se llama Doom Sí. y lo lanzaste en el 2020. Con este tema fue que te diste a conocer. Bueno, yo creo, no, yo saqué unas canciones antes de Doom también, pero Doom fue una de las canciones que de verdad abrió las puertas, pues, un poquito más aquí en el país, porque es una canción sueca y se trata de amor, pues, un heartbreak. Y los suecos aquí en este país aman esas canciones así suecas de heartbreak y de amor y que, ay, Sí. me muero, así que entonces por eso que a todo el mundo le gustó esa canción, pues. Ahora te diste a conocer, entraste a esta agrupación y luego te separaste para independizarte, ¿cierto? ¿Por Sí. qué? Porque yo siempre he tenido ese sueño, pues, de ser un artista sin banda y sin nadie, haciendo mi música lo que yo quiero hacer de verdad como solista, pues, y hacer mi música latina con el español. Con la banda no pude hacer el español y el reggaetón y todo eso es lo que yo quería hacer 100% porque somos una banda sueca de pop. Ya, Entonces, pero te ganaste varios premios estando en esta banda. sí, esa banda fue el El blow boom. up, pues. El pop, sí. Sin esa banda no estuviera donde yo estoy hoy. Así que con esa banda hicimos muchas cosas. Yo estoy ahorita trabajando mucho, todo lo que yo puedo con la música. Y es un poquito difícil aquí en Suecia porque no hay muchos latinoamericanos aquí. Y Suecia hace mucho pop y hip hop y estas cosas y no hay tanto de lo latino aquí, así que para mí es un poquito más duro sacar esa música, pero sí hay gente que hace música latina aquí también, entonces estoy trabajando en eso y en la serie, por supuesto, de Netflix y preparándome, pues. Bueno, yo hice los castings para la producción de esa Netflix y después de 2 meses el año pasado, el verano del año pasado, comencé yo con los castings y lo hice y después de 2 meses me dieron uno de los protagonistas en la Pero serie. cantas, bailas. Yo canto en la serie Mm, porque mi personaje canta en la serie pero canto como 3 veces, algo así. no importa, Eh, Omar. Pero como cantas. Y canto, sí, pero lo tienes, más importante actúo, por supuesto.